Oración del corazón. Lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos a San Asprenato de Nápoles, primer obispo de la ciudad, sobre el siglo II o III. El Evangelio es San Mateo 14, 22-36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada a la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, el barco iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua». Y él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaron sanados. Jesús, creo que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y hoy, al igual que llamaste a Pedro, me llamas porque quieres tener un encuentro conmigo en la oración del corazón. Mi camino no es siempre tu camino. Por eso pido la intercesión de María Inmaculada, para seguir su ejemplo, no dudar nunca y seguir siempre el camino que me propones. Señor, que tenga el valor de salir de mi zona de confort y responder a tu llamada. Pedro, con el arrojo que le caracteriza, le pide casi una prueba: «Señor, si eres tú, hazme caminar hacia ti sobre las aguas». Y Jesús le dice: «Ven». Pedro baja de la barca y se pone a caminar sobre el agua, pero el viento fuerte azota y comienza a hundirse. Entonces grita: «Señor, sálvame». Y Jesús le tiende la mano y lo levanta. Esta narración es una hermosísima imagen de la fe del apóstol Pedro. En la voz de Jesús que le dice: «Ven», él reconoce el eco del primer encuentro a orillas de aquel mismo lago, y enseguida nuevamente deja el barco y va hacia Jesús. Y camina sobre las aguas. La respuesta confiada y pronta a la llamada del Señor le hace cumplir siempre cosas extraordinarias. Jesús ahora mismo nos decía que nosotros somos capaces de hacer milagros con nuestra fe. La fe en Él, en su palabra, la fe en su amor. En cambio, Pedro comienza a hundirse cuando deja de mirar a Jesús y se deja llevar por el miedo que da la debilidad humana. Pero el Señor está siempre allí, y cuando Pedro lo invoca, Jesús lo salva del peligro. En la persona de Pedro, con sus entusiasmos y debilidades, se describe nuestra fe, siempre frágil y pobre, inquieta y a pesar de todo victoriosa. La fe del cristiano camina hacia el Señor resucitado, en medio de los tormentos y peligros del mundo. Es muy importante también la escena final. Apenas subieron a la barca, el viento cesó, aquellos que estaban en la barca se postraron delante de él diciendo: «Realmente es el Hijo de Dios». Caminar sobre las aguas, qué proeza, está fuera de nuestro alcance. Pero es fácil que cuando leemos estas líneas, no lleguemos a penetrar en el mensaje del Señor hasta el fondo. Entonces, ¿cuál es la clave de la lectura? Pedro no camina hasta que Jesús le dice: «Ven».
También Jesús nos dice esta palabra en diversas ocasiones del día. Cada vez que nos viene a la mente una buena obra, hacer un favor, dar una limosna, terminar un trabajo, tener paciencia con tu marido o con tu mujer, no enfadarse conduciendo, etc. Es posible que no nos demos cuenta de esta realidad, pero es Dios que nos inspira esos pensamientos. Las dificultades llegan cuando nos pide algo más, un sacrificio mayor. Es entonces cuando sentimos que nuestras pasiones se rebelan y nos echamos atrás. Aquella posibilidad de avanzar se ha convertido en un fracaso, en un naufragio. ¿Pero por qué? Veamos lo que le sucedió a Pedro. Al principio se asustó al ver a Jesús, que llegaba de forma tan inesperada. Pero al ver que era Jesús, se sintió seguro, y a la voz de su maestro comenzó a dar los primeros pasos, y luego dudó. Tuvo miedo. No confió en el poder de Cristo para continuar adelante, y empezó a hundirse. Lo que le faltaba era fe. Con fe, Pedro hubiera cruzado a pie todo el lago. Con fe, nosotros también seríamos capaces de los mayores milagros. Si tuviéramos un poquito de fe, nos sorprenderíamos hasta dónde podemos llegar. Señor, dame tu gracia porque quiero gozar de la oración como hacía Jesús, que te buscaba en el lugar donde sabía que podría encontrarte. Deseo experimentar la libertad, la paz y el gozo de la auténtica oración al saber apartarme de todo y de todos para que en la soledad de mi propio yo abrirte mi corazón con esa firme decisión que rompa mi inercia, mis dudas y mi mediocridad. Mi bendición para hoy. Que Dios Padre te acompañe, que esté en tu corazón, te cuide, te haga fuerte y alegre y fiel. Que el Dios Hijo te haga sentir su ternura y misericordia y te guíe el corazón, cualquier inquietud, te quite del corazón cualquier inquietud que te haga sufrir. Que Dios Espíritu Santo te dé luces en la inteligencia, fuerza en el corazón, ánimo renovado y decisión de amar con todo tu corazón. Que María Santísima te haga sentir su calor de madre y un abrazo amoroso y tierno. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.